vamos a, como se dice, sobrehidratarlo o deshidratarlo, ¿no? Ya, entonces, ya lo mencioné que a algunos les parece un poco, ¿cómo se dice? No tan importante, ¿ya? Pero sí es extrema importancia, ¿ya? Eh, Vamos a ver que los factores que van a influenciar en el manejo hidroelectrolítico es la composición del paciente, en este caso el prematuro o de la término. Vamos a ver si el prematuro, pues su función renal está disminuida comparado con la término, en comparación con el niño grande. Y las variaciones parecen insensibles en comparación con los bebés a término, con los prematuros, ¿no? Va a ser variable, ¿no? Eh, entonces, cada recién nacido debe ser manejado individualmente, aunque dos neonatos, dice, al nacer pesen lo mismo, póngale 3 kilos, tengan la misma edad, póngale 40 semanas, hayan nacido el mismo día, con el mismo sexo, ¿no? Y los haya atendido el mismo pediatra, o sea, uno mismo, en mi caso, lo atiendo a dos con estas características y yo les dejo a los dos 80 por kilo por día el primer día. ¿Sí? Eh, Su comportamiento individual va a ser diferente. No todos los dos, ninguno de los dos va a responder. Uno va a hacer aumentar más su diuresis, su pérdida. Otro va a bajar un poquito de peso y el otro va a bajar más de peso. Entonces, su comportamiento va a ser diferente, ¿no? Y si los bebés por ahí, por ejemplo, si la mamá encima dice, no, yo quiero que le dé puro pecho, ¿no? Por si acaso yo no soy enemigo de la lactancia, soy amigo de la lactancia materna, pero tampoco soy fanático, como dicen, porque he visto las complicaciones, ¿ya? De no darle la leche cuando el bebé se muere llorando, grita, llega un momento en que ya incluso hace hipoglicemia y a veces la mamá, pues, querer que le den pecho, o las enfermeras, algunas, quiero que le den pecho y el bebé pues se deshidrata y se complica, ¿no? Entonces tampoco, ¿ya? Hay que darle fórmula. Pero si la mamá produce buena cantidad de leche, el bebé no va a perder mucho peso. Entonces, hay que tener cuidado en eso. El manejo es esencial ya la administración inadecuada de aquellos, por ejemplo, si yo le pongo mucho líquido, lo voy a producir hipervolemia, sobrehidratarlo. Si yo le doy poco volumen, ¿qué va a pasar? Se va a deshidratar, va a tener una hipovolemia, ¿no? Al final puede producir shock hipovolémico. Son muy pocas causas de shock hipovolémico, ¿ya? Y si hace hipovolemia, va a haber hiperosmolaridad. Y si hace hipervolemia, sobrehidratación, va a haber hiposmolaridad, ¿no? Puede haber, y si no toma buena cantidad de leche, hipoglicemia, falla renal, ¿ya? En el prematuro y en el a término es diferente. Cuando yo a un recién nacido le doy a término, le doy exceso de agua, cuando él absorbe agua, le doy bastante leche. Por ejemplo, dos a términos que entraron a fototerapia al tercer día ambos y tercer, cuarto día empezaron a llorar de hambre. Me dice la enfermera, doctor, le estoy dejando 50 por 50 cc cada 3 horas. Y le dieron 60 al otro, 70 al otro. Se le dieron más de lo que correspondía, pero el bebé lo toleraba. O sea, no vomitaba nada. Y se calmaban con ese aporte aumentado. ¿Ya? Paso al siguiente día, le paso visita y uno de ellos estaba con dificultad respiratoria, ¿no? Le digo, ¿qué pasó, enfermera? El bebé estaba bien ayer. Le dejé tanto de leche y ahorita está con distrés. ¿Qué pasó? Dice, doctor, lo que pasa es que anoche ha llorado cantidad, le han dado buena cantidad de leche, le han dado más de lo que usted ha indicado. Así, bueno. Y el otro también, casi igual le han dado, pero dos está normal. Y le digo, no se ha aspirado, no ha vomitado, no se ha ahogado. No, doctor. Bueno, eh, ¿qué hacen ustedes cuando tienen un recién nacido con dificultad respiratoria? Lo primero que piensan es sepsis, ¿no? Y le tomas análisis, hemograma, PCR, y le tomas una placa, ¿no? Porque hay distrés, hay neumonía. Y se ve incremento de trama biliar. Está congestionado, como si decimos nosotros, ¿no? Y le digo, le han dado mucho líquido. Y el otro también ha recibido casi igual, y no está eso. Y ahí donde le decía, ¿no? Que puedes darle la misma cantidad de leche, pero uno responde más
hace distrés y el otro no, ¿no? En este caso, el bebé se había congestionado. Y una de las manifestaciones clínicas cuando recibe mucho agua es edema pulmonar. Y el edema pulmonar se manifiesta cuando hace taquimia, distrés el bebé, ¿no? Está con agua en los pulmones. Entonces, hay edema en los párpados, edema en los pies, en los bebés a término, ¿ya? ¿Y qué hicimos en el bebé? Le dimos, de todas maneras, le tomamos a descartar neumonía. No había neumonía, le moraban PCR negativo, le dimos furosemida bioral, la ampolla se diluye con 8 centímetros de agua destilada y le dimos la 2:1 por kilo y empezó a orinar. Le digo, ya no le des mucho, ponle chupón, porque el bebé quería tomar, ¿no? Quería tomar, era tragón, sobre todo los varones, ¿no? Y mejoró y no era neumonía, ¿ven? Entonces, los bebés cuando le das mucha leche, también hacen distrés, edema pulmonar. Y el prematuro no hace tanto ese problema. El prematuro se relaciona más con que el ducto no se cierre, que haga insuficiencia cardíaca, que aumente el riesgo de sangrado intraventricular o haga enterocolitis. Y con el tiempo haga displasia broncopulmonar. Cuando yo a un prematuro le doy exceso de agua, no me va a manifestar tanto a nivel pulmonar con edema en la piel, sino va a ser esas complicaciones. Por lo tanto, a los bebés prematuros yo no tengo que darle mucha agua. Se dice que no debo sobrepasar 150 por kilo por día los primeros 7 días, porque si no tiene riesgo de hacer todas estas complicaciones que ven acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es el balance? El balance es la cuantificación y registro de todo lo que ingresa y todo lo que sale en un bebé en tiempo determinado, puede ser 12 horas, 24 o 6 horas. Sobre todo el balance en la UCI se hace a las 12 horas, mañana ingresa el médico, en la tarde ingresa otro, pues estamos 12 horas de guardia, o 24 a veces, y hace un balance, ¿no? Se debe conocer cuando uno hace balance a un recién nacido, el peso al nacer, ¿ya? El peso actual, la cantidad de horas en la cual yo calculo el balance. Entonces, los ingresos es lo que tomó, vía oral, si está con tratamiento endovenoso, hidratación endovenosa, ¿ya? O el tratamiento antibiótico, si está recibiendo, cuánto, en la vancomicina, la ampicilina, se diluyen, porque vienen en polvo, se diluyen con líquido, y lo tomo, cuánto de agua hay en esa ampolla que le estoy pasando, la dosis, ¿no? Entonces lo sumo, ¿ya? En el adulto no casi tiene en cuenta eso, ¿ya? En el prematuro, en el término, en el balance, sí tiene en cuenta. Y si hay vómitos, si ha vomitado, hay residuo, las reposiciones que le están poniendo, ¿ya? Y los egresos, la orina, cuánto de volumen, cuánto de deposición, las pérdidas invisibles, que son las pérdidas a través de la piel y a través de la respiración. Si hay residuo gástrico y si hay ostomías, el paciente ha sido operado, o gastrosquisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sumando lo que ingresa y lo que sale, hago un balance, ¿no? Un balance. El volumen total, por ejemplo, cuando yo les diga, se hace kilo día, el ideal es que a la término yo le dé 80 por kilo por día, ¿no? Si pesa 3, 8 por 3, 240, ¿no? Ya, por ejemplo, el primer día, si pesa 3 kilos y yo inicio un término entre 60 y 80, 80 por 3, 240 de agua al día. Es igual a decir 80 y por kilo por día es igual a decir 240 cc. Y yo le doy cuántas veces al día leche. Usted te dan su serum, le nace un bebé, o en su internado le nace un bebé, ¿cuántos días de leche le doy? Y la mamá a veces no produce leche, es añosa, 40 años, por ejemplo, sexto hijo, le pones la teta y nada de leche, pues, entonces, ¿qué le das? Fórmula, ¿no? ¿Y cuánto de fórmula, doctor? Te dice una enfermera. Pesa 3 kilos, dale 30, ¿no? Equivale a 80 por kilo por día, ¿no? 3 veces cada 3 horas debe lactar. Entonces, por eso le dirías entre 8, los 140 entre 8, porque el día trae, ¿no? Si tú le dices entre 3, 8 veces tienes que darle la leche. Entonces sería 30 mililitros en su biberón, en su jeringa, como quieras tú le das. Si no hay leche, le destroza al 5 o destroza al 10. ¿Ya? Eso, la leche
la leche tiene una concentración de glucosa. Es como si tuviera la leche en comparación con la dextrosa al 10, la leche equivale a una dextrosa al 7%. ¿Ya? El recién nacido, si por ejemplo pesa 3.500 gramos o 3.5 kilos a 80, ¿cuánto sería? 280. Entre 8, 35. Por eso es que les digo, si pesa por ejemplo 2 kilos, ¿cuánto de agua? Si le doy 80, ¿le toca? ¿Cuánto de leche? 20 cada 3 horas. Si pesa 3.5, 35. O sea, multiplicas por 10 nada más. Al peso en kilos, por 10, y le das cada 8 horas, eso equivale a 80 por kilo por 10. Si pesa 4 kilos, al nacer, ¿cuánto de leche le vas a dar? 40 cada 3 horas. Es como si le estuviera dando 80 por kilo por 10. No sé si me entendieron esa parte, ¿ya? Para ya lo aprenden eso. Cuando vayan a hacer un, le dice, doctora, ¿cuánto de leche le va a dejar al bebé? Si no hay la mamá de 2, 13, 15 años que dio luz por obra de Dios, porque generalmente adolescentes deben ser cesáreas, ¿no? Ya, pero a veces el tercer, cuarto hijo tiene a los 15 años. Entonces, el aporte hídrico es individualizado. Cada paciente es distinto. Los factores que van a tener que alterar esto va a ser la edad gestacional. A menor edad gestacional, más agua. A mayor edad, más agua. Temperatura ambiental también influye. La función renal, cómo está. Presencia o no de tubos o drenajes, pérdidas digestivas, si está vomitando o no. Y la condición clínica del bebé influye, ¿no? Considerar las pérdidas sensibles y las pérdidas urinarias, ¿no? Permitir la contracción fisiológica del extracelular. Eh, Cuando uno hace pediatría, te dicen que todo bebé debe perder peso, y es verdad, todo bebé debe perder peso. Estamos hablando de todo recién nacido, ¿ya? Va a perder peso porque nosotros nacemos con un exceso del agua extracelular, ¿ya? Tiene que eliminarse. Nacemos con un poquito de exceso de sodio, un poco de agua. Tiene que eliminarse y por eso perdemos peso, ¿ya? Contracción es acortarse, ¿no? Eh, Sin conducir a un aumento excesivo de sodio sérico, o sea, tampoco también perder mucha agua, porque si pierdes agua, pierdes sodio y te vas a deshidratar. Entonces, tiene que, conforme pierde, hay que darle agua, ¿ya? Ustedes saben, ya han hecho la clase, imagino, de adaptación al medio extrauterino, ¿no? Eh, Cuando uno nace, lo clampa el cordón, pues se bloquea el paso de sangre de la placenta hacia el recién nacido, en este caso, ¿no? Siempre las arterias van rodeando la vena, ¿no? ¿Ya? Rodeando la vena. Entonces, después del nacimiento, al clampar esto, ¿qué pasa? Aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, porque antes que uno nazca, los pulmones están llenos de agua, ¿no? Y solamente les llega el 15% al 25%, el 15 al 25% de la sangre que debería llegarle, solamente les llega el 15 al 25%, solamente para nutrirse, porque el pulmón no cumple la función de oxigenación. Uno nace y el pulmón está lleno de agua, lo elimina antes de nacer y ingresa el aire. Conforme ingresa el aire, el oxígeno hace que se vasodilate las arterias y se pueda haber el intercambio gaseoso, ¿no? Aumenta la llegada de sangre. Ya no es el 25, no es el 100% de sangre que debería llegarle, por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Y esto condiciona que también aumente el retorno venoso hacia la aurícula derecha, ¿no? Aurícula izquierda, ¿no? ¿Ya? Aumenta, regresa la sangre, aumentando, dilatando más las aurículas, ¿no? Y ese aumento de dilatación, ese aumento mecánico de que hace las aurículas a distenderse su musculatura, estimula la secreción del péptido natriurético atrial. Y esta es el encargado de aumentar o desencadenar la diuresis, ¿ya? Y la natriuresis en las primeras 48-72 horas, ¿ya? Diuresis es la eliminación de sodio. Diuresis es aumento del volumen de orina. Por lo tanto, por eso se da la pérdida fisiológica de peso. Ustedes van a leer que pierde entre 5 al 10% el a término y hasta el 15 al 21% el prematuro, ¿ya? Por lo tanto, se da la magnitud, dice la magnitud de la concentración de la contracción, o sea, de la pérdida del agua
es inversamente proporcional a la edad gestacional. Quien va más a perder va a ser el de menor edad gestacional. Por eso es inversamente proporcional. Directamente es cuando uno pierde, el otro pierde. Uno gana, el otro gana. Es directamente. Inversamente es uno gana y el otro pierde. Es matemática pura. Falla para eliminar el agua extracelular. Cuando tiene falla, ya les mencioné, va a condicionar a que permanezca el ducto abierto, incremente el riesgo de enterocolitis y se desarrolle el aumento de la de la incidencia de displasia broncopulmonar. ¿Ya? Comparado, ¿quién tiene más agua? Vean, un infante, un niño, una mujer o un adulto. ¿No? Nosotros tenemos 60, 55. Es el cuerpo humano. Nosotros, en la composición corporal, del agua corporal total de tu cuerpo, ¿ya? El adulto, nosotros, bueno, los que son término medio, no somos que tiene más grasa, tenemos menos agua, ¿ya? Pero el adulto en general, el 60% de su peso es agua. Y de esa agua, está un 20% está en el extracelular y un 40% en el intracelular. Comparen. A término de 40 semanas, su agua va a ser entre 78%. Vamos a tener más agua cuando nacemos. Y miren, el agua extracelular es 44 y el intra es 34. ¿Qué pasa acá? ¿No? Tenemos más que en el adulto, ¿no? Esto va disminuyendo con el tiempo y esto va aumentando con el tiempo, ¿no? Entonces, esto va a ir disminuyendo hasta llegar a 20%. Y esto va a ir aumentando de 34 hasta llegar a 40, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Pero nacemos. Y si nos vamos, retrocedemos a 24 semanas, a 86 al 90% de su peso es agua y el extracelular es más. Y el intra es menos. Conforme va aumentando su edad, va aumentando un poquito, va aumentando un poquito, ¿no? El agua corporal total, nosotros tenemos que el 60% de nuestro peso es agua y el 40% es intracelular, ¿no? Intracelular. Y el extra se divide en el agua intersticial y el intravascular, ¿no? El 5%, o sea, un promedio de 5 litros es nuestro volumen de sangre en un adulto diré. El volumen de sangre de un recién nacido es 80 por kilo. Si pesa 3 kilos, ¿cuánto será su volumen de sangre total? Pregunta de examen, vamos a poner eso. Va a ser 240. Su volumen de sangre, imagínate, ¿no? De todo su peso, de 3 kilos, 240 va a ser su volumen de sangre. ¿Ya? Y nosotros, que ustedes saben. Entonces, los compartimientos, conforme ustedes han visto acá, ¿no? Prematuro, neonato, infante, adulto, ¿no? El agua participa en todas las funciones, es lo principal. Sin agua nos morimos. Ya saben cuántos días duramos sin agua, ¿no? Remueve, sirve para todo el metabolismo, ¿no? En la gráfica, 60, 75, 80. Adulto a término prematuro. Les decía que nosotros nacemos con un exceso de agua, ¿no? Nacemos con exceso de agua extracelular. El agua corporal total, ¿ya? Al nacer estamos hablando de 45, 47% del agua, al agua extracelular. Y a los 3 meses baja de 45, ¿no? Disminuye, la disminución se debe a la reducción del agua extracelular, ¿no? O sea, el extracelular baja de 45 al 30% durante los primeros 3 meses, ¿ya? Acá, que tenemos 45, 44%, a los 3 meses baja, ¿cuánto? 30%, ¿sí? Es lo mismo, el agua corporal total disminuye conforme pasa el tiempo. Ya en la gráfica era 78, 80, baja, 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 baja y hasta llegar a 60%. El agua extracelular, nacemos con un exceso, ¿no? Al nacimiento con 45 y baja a los 3 meses, más o menos va a ser 30%. El agua intracelular
que nacemos con poca cantidad y va aumentando hasta llegar a ser al 40%, ¿no? Entonces, ¿qué función cumple el riñón? Pues de hecho que va a regular su función es a disminuir o aumentar la pérdida de agua, disminuir o aumentar la pérdida de sodio y electrolitos, ¿no? Entonces, para eso tiene que estar completamente su función madura. Pero si nace a las 34 semanas, no ha completado, casi ha completado la formación de sus glomérulos, ¿no? Miren, si nace de 30, no va a estar completo su función, no va a estar completa en número ni función. Entonces la tasa de filtración glomerular está disminuida, está limitada en el prematuro. Tiene el prematuro una capacidad tubular de reabsorción, o sea, de jalar el agua, a nivel del tubo contenedor proximal y una respuesta tubular disminuida a la aldosterona. Ustedes saben que la aldosterona, ¿qué hace? O sea, no va a haber una respuesta adecuada a nivel del tubo contenedor distal. Jala el agua, jala el sodio y elimina potasio, ¿no? La aldosterona. Y si no hay aldosterona, no hay una respuesta, ¿qué va a pasar en el prematuro? Va a perder agua y sodio. Y es por eso que fácilmente se deshidratan y se hacen hiponatremia a los prematuros, ¿ya? Tiene una capacidad limitada para acidificar la orina. Los corticoides antenatales aceleran la maduración tubular renal. Es por eso que una de las funciones principales de los corticoides, ¿ya? Que hacen o colocan a los prematuros, pues nadie quiere tener un hijo prematuro, pero lamentablemente a veces nos toca, eh, por causas diversas, de las principales la preeclampsia, ¿ya? Cuando lleven la clase de ginecología obstetricia, no sé si la han llevado, ¿delegado ha llevado esa clase? ¿O todavía no llevan, no? Están durmiendo estos muchachos. Doctor, el otro ciclo llevamos gineco. El otro todavía, ¿no? Sí, Ya, todavía el ahí otro te van ciclo. a preguntar cómo se previene la preeclampsia, ¿eh? Si se previene o no se previene actualmente, cómo lo previenen y si hay algunas teorías por ahí, ¿no? Pero es una enfermedad que hasta el momento, si hay preeclampsia, saquen al bebé. Y es la primera causa, una de las primeras causas de prematurez, ¿no? Entonces, cuando llega un bebé, una gestante de 32, 20, desde 24 a 34 semanas, 24 a 34 semanas se inicia la maduración pulmonar, ¿no? Le ponen dexametasona o betametasona. Corticoide para madurar el pulmón y madurar quiere decir que produzca más surfactantes. Y le ponen eso. Intramuscular, dexa son 4 dosis, betametasona son 2 dosis. Cuando tenga usted la posibilidad de indicar en su serum o en su centro de salud que lleguen, madre, que le diga al ginecólogo, ponga corticoide, o si es español, ustedes traten de comprarle la betametasona, beta dúo, beta no sé qué, pero betametasona, ¿ya? Porque se ha visto que produce menos muerte neuronal en los ratas, estamos hablando en ratas, ¿ya? Y eso se extrapola a lo humano, en comparación con la dexametasona, y es menos pinchazo para la mata. Entonces, gasten un poquito si es su familiar, y le va a producir más beneficios. Y al bebé, es decir, ¿no? Ya se pone entre las 24 y 34 semanas y vean que no solamente sirve para madurar el pulmón, sino también para madurar la función renal y también disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular grado severo. Entonces, yo les he mencionado tres funciones importantes. Cuando yo les pregunté en el examen, funciones del corticoide, el doctor nunca, pero esto es clase, el doctor nunca, no es clase, pero yo les dije en la clase, ¿no? Entonces, no me digan que no les he dicho eso. La función renal, ¿ya? La función renal el recién nacido tiene limitaciones en la capacidad de dilución y concentración de la orina. Pues, de hecho que sí, ¿no? Vean ahí las modalidades en el prematuro y en el término, ¿ya? Entonces, ya vimos como la función renal está inmadura, sus asas de geles son más cortas, no hay una disminución de la tonicidad del intersticio medular, y las acoporinas, que son canales transmembrana, están disminuidas en número. Hay hasta 12, 15 acoporinas, ¿no? De las más importantes en la pasaje de agua es la copolina 2 y hay poca cantidad. La ADH, la hormona antidiurética, que se incrementa por el estrés, sobre todo en el trabajo de parto, en las hemorragias que produzcan los bebés. Antes, por ejemplo, había hemorragias. Ustedes leen por qué se indica todo recién nacido vitamina K, ¿no?
por el aumento de la incidencia de hemorragia, ¿no? De hemorragia en la primera semana. Venían con hemorragia cerebral, bueno, fuera hemorragia por la nariz y listo, ¿no? Hemorragia exterior. Era hemorragia intracerebral, imagínense una hemorragia cerebral subdural. ¿Quién quiere tener una hemorragia? Era o se moría o quedaba con secuelas, ¿no? Nadie quiere tener un hijo así. Entonces, por eso es que se implantó como norma, así como la profilaxis ocular en los partos vaginales y en tanto vaginales y cesáreas, la vitamina K, para prevenir eso. ¿Ya? Entonces, la hemorragia interventricular, el parto, neumotórax, cirugías, cualquier proceso que induzca estrés incrementa la producción de secreción de ADH. Y por lo tanto, en estos bebés hay que tener mucho cuidado en no darles mucho líquido porque si no van a retener mucha agua. ¿Qué hace la antidiurética? Antidiurética elimina. O sea, su mismo nombre dice que no elimina mucha orina. Jala más bien el agua para disminuir la diuresis. Si hay mucha producción de ADH, va a retener agua, se va a encharcar, como se dice, se va a sobrehidratar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en estos bebés, en los asfixiados sobre todo también, ¿ya? Entonces, el aumento de secreción de ADH está dado en dos puntos suspensivos. ¿Cuál no es? Punto. Entonces, ¿en qué patología no se produce? Entonces, ya les dije, en trabajo de parto por estrés, en pacientes con hemorragia, en pacientes que tengan neumotoras, en pacientes que han sido sometidos a cirugía, en los pacientes asfixiados tienen incremento de secreción de ADH. Y por lo tanto, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado en darles muy poco líquido, no tanto. O sea, si yo le doy a un líquido entre 60 y 80 el primer día, en un asfixiado yo no le voy a dar 80, le voy a dar 60. Y un paciente cardiópata también. Los pacientes cardiópatas severos, complejos, yo no le voy a dar mucha agua, ¿ya? Porque se va a sobrehidratar. Ahí yo les doy 60. Cuando yo les dé en un ejemplo, en quienes debo darle poca cantidad de agua el primer día, en asfixia severa, cardiópatas, ¿ya? Asfixia severa y cardiópatas, sí o sí, a lo mínimo de agua de que debe recibir es 60, ¿ya? Porque si le das 80, se van a sobrehidratar. Ya lo mencioné del peto diurético atrial, ¿no? Cuando ya la disminución de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Ahí aumenta, ¿no? Pues a nivel del volumen en plasma o el volumen de sangre llega a distorsionar mecánicamente la aurícula, sobreextiende la aurícula y es el mecanismo para que se libere esta hormona, ¿no? Ya les mencioné, miren su vida de acción es corta, ¿no? Dura pocos minutos, pero promueve la excreción de agua. Es el principal, entonces la diuresis el primer y segundo día de día se relaciona con los niveles de esta hormona, ¿no? Entonces, disminuye al ligar el ductus también, ¿no? La otra, las pérdidas de aguas a través de la piel, transepidérmica. ¿Quién pierde más agua? Uno de 26 semanas o uno de 38 semanas o uno de 40, ¿no? De 0 a 28 días postnatal y de 26 a 38 semanas. Hemos tenido de 24 a 25, 24 semanas todos se mueren, hagas lo que hagas. De 25 semanas hemos tenido 4 o 3 de cáncer, ¿no? Pero si es que nace en el mismo hospital, ¿no? No lo manipulas mucho, no lo intubas, no lo das residente, porque mientras cada intubada lo hace sangrar más lesión. Vean que a uno de 38 semanas, el primer día, segundo, tercer día, vean que el nivel de pérdida de agua a través de la piel es poquísima. Comparado a uno de 26 semanas, el primer día, ¿no? Viene a perder agua bastante, ¿no? Bastante pierde agua, a lo que voy. Un bebé de 25 semanas dice que las 15 veces mayor la pérdida de agua a través de la piel que uno a término. Miren, ¿no? Se ve, ¿no? Pierde más agua porque la piel van a ver fotos ahí que es, como le dice, translúcida, muy delgada, que hasta las bacterias penetran, ya no necesitan heridas, no, penetran, todo penetran por la piel. Incluso dice, a las 4 semanas, o sea, casi al mes, sigue perdiendo más agua a través de la piel del prematuro, ¿ya? Entonces es importante, por eso es que son las incubadoras importantes, si no, nos dejaran al aire libre, se secan nuestros bebés, ¿no? ¿No? Las incubadoras modernas que se abren y se cierran, ¿no? Si yo no le pongo humedad, no le pongo incubador, le pongo una cunita, así como acá, esta cunita, así o tapándolo bien, igual se va a deshidratar. Entonces, acá sería el 20, 30%, 40%, la humedad ambiente. Un prematuro extremo pierde, dice, aproximadamente 200 gramos por kilo por día de agua, o el 20% de su peso el primer día.
Miren, sin humedad, estando así. Y encima si le pongo foto, porque ya se interioriza rápidamente. La foto azul disminuye la pérdida de agua a través de la piel, pero sí pierde un 5%, dice, ¿no? Ahora, con humedad, cuando yo le pongo la incubadora a este bebé, acá o acá, es una incubadora un poquito más antiguita, pero igual tiene humedad. Con humedad, yo le pongo a la incubadora, machuco un botón y pongo humedad 80%. Y en la incubadora van a ver que en las paredes se forma agua, se condensa el agua. Es como trata de simular el vientre intrauterino, porque nosotros estamos nadando en agua, ¿no? El líquido amniótico, así. Entonces, si yo le pongo 80, 90% de humedad, reduce esa pérdida de agua. Ya no pierde a 200, sino a 50 gramos por kilo por día, o un 5% de su peso al primer día, miren, ¿no? Por eso es importante la incubadora. Cuando yo le digo a la mamá, no hay incubadora, no hay nada, para tu bebé, cuando me nace en el regional, le digo, llegas, y está todo ocupado, las camas sucias, intermedios también, y no hay incubadora, ¿no? ¿Y dónde lo va a poner todo? En una cunita, pues, así. Hasta que se muera uno de 25 semanas, uno de 30 semanas, va a demorar días. En Lambayeque nacen 27.000 al año. Y eso si seguimos creciendo, va aumentando la población, va aumentando. El presidente lo que hacen es aumentar los afiliados al CIS, pero no crean más hospitales, ¿no? Vayan a la emergencia del regional, del Almanzor, de todos los hospitales, están ahí en los pasadizos, estamos botados ahí, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Entonces, hay pocos médicos especialistas, no hay camas, no debería haber en los pasadizos, ¿no? Pacientes hospitalizados, ¿no? Con TB, COVID, ahorita todo lo que hay, ¿no? Somos el segundo país de América Latina productores de TB, ¿no? Entonces, ahí están los contagios, ¿no? Afiliamos, sí, pero no creamos nada. ¿De qué sirve, no? Entonces, no compramos las incubadoras, vayan a las Mercedes, ¿no? Incubadoras viejas, de repente hay que hacer gestión. No hay. Le damos, y si compran los chinos, ¿no? Lo barato. Cuando ustedes sean, alguno de ustedes va a ser gobernador, presidente regional, ojalá se acuerde de las clases, porque algún día, como le dije al director, que era mi promoción del regional, ya lo sacaron ahorita porque entró Anselmo, le digo, vamos a comprar incubadores, y compramos 8 incubadores con gestión, ¿no? Del gobierno. Son los cargos de confianza, ¿no? Director, subdirector, gerente regional, son cargos de confianza que te pone el gobierno regional. Lo que voy a ustedes algún día, imagino que alguno de ustedes va a ser autoridad, trate de comprar cosas buenas, ¿no? Siempre en los hospitales traten de comprar lo más barato, ¿no? Lo más barato, claro, tratando de ahorrar plata para el Estado. Tantísimo ladrón que roba arriba y ustedes comprando cosas. Y no te acuerdas que tu vecino, tu primo, tu sobrino, puede ser prematuro, le digo a mi colega, ¿no? Le digo, puede ser nuestro nieto, le digo que llegue a usar ese poder porque dura 10 años, 12 años, ¿no? O bisnieto, o nuestro primo, sobrino, o nuestro hijo de repente por ahí. Entonces hay que comprar cosas buenas, ¿no? O sea, haciendo gestión, ¿ya? No entren solo a robar, sino entren a comprar cosas buenas. Ustedes van a ser médicos, ¿por qué? Porque tienen servicio de vocación, ¿no? No han entrado a estudiar medicina para ser millonarios, ¿no? Bueno, algunos médicos son millonarios, pero no todos. Creo que es por herencia, no por lo que ganan. Tampoco se desanimen, muchachos. La cosa es que estén en una carrera o una especialidad y hasta están en medicina que les guste, que les nazca. Si es gestión, pues gestionen bien. No se olviden y conversen siempre asesorándose con el médico especialista. Quiero comprar una incubadora, busco al neonatólogo. Quiero comprar un mejor endoscopio, busco el gastroenterólogo. Así, no compren por comprar, ¿no? Entonces, hablando de las pérdidas, nos salimos de las pérdidas de una parte, hablando de la pérdida de agua, ¿no? Entonces, las pérdidas insensibles aumentan a través de la piel, si es que no le pongo humedad, ya vieron, ¿ya? Si el bebé entra a fototerapia, antiguamente nos ponían una luz amarilla o fluorescente, un foco fluorescente y ya estaba. Luego pasó a ser una luz blanca, luego pasó a la luz azul. La luz azul, la blanca, con la luz azul, todas estas producían pérdidas. La luz amarilla un 20%, un 10%, 5%, o otras dicen que no pierden agua, ¿ya? Con la luz azul. Y este es mejor, degrada más a la bilirrubina, lo isomeriza más y se elimina a través del orina, ¿ya? Acá está nada más feliz viendo a su niño en fototerapia, tapado los ojos. Ustedes dirán, ¿por qué lo tapan los ojos y los testículos? Si es hombre.
porque transmite radiación. Si no lo quemas, los haces estériles. Lo produce quemadura de retina, lo vuelve ciego. Y pues es importante cuando estén en fototerapia, ver si no están mirando a la luz azul. Ustedes cuando vayan a sus hospitales y miren a la luz azul, 5 segundos amanecen o se van con dolor de cabeza todo el día. Te ciega o te produce cefalea. El recién nacido no habla, llora nada más. Si ustedes no le hacen caso cuando llora, pues están produciéndole daño más que beneficio. Este de acá es una lámpara LED que está en lámina, ¿no? Cuando yo digo fototerapia doble, le pongo esto y le pongo debajo y calatita, ¿no? Entonces, las fases de pérdida de agua varían en cuanto a en la que es transicional, en el periodo de adaptación, ¿no? De todo lo que tiene que tener el recién nacido en los primeros días de vida. Vamos a pasar por una fase de transición, o fase 1 también llamado fase 2, o estabilización, fase 3 o de crecimiento estable, ¿ya? Cuando yo hablo de la fase de transición, ya en los primeros días, generalmente a un bebé de 1000 a 1500 gramos, vamos a esperar una pérdida de peso del 10 al 15%. Mientras menos peso tenga, menos edad, va a perder más agua porque su cuerpo es más agua, 15 a 20%. ¿Cuánto de agua le doy? Le doy 80 a 100, a 120. Si es, por ejemplo, uno de 24 semanas que debe pesar 700 gramos, yo le pongo 90 de agua, porque su cuerpo es más agua y por lo tanto pierde más agua y requiere más agua. Sodio y potasio no le doy los primeros 2 días. En el prematuro, en el a término no le doy las primeras 24 horas, ¿no? Entonces, esta fase de transición finaliza cuando alcanza la máxima pérdida de peso. O sea, nació con 3 kilos y bajó hasta 2,700 y ahí queda esa fase de transición. La fase de estabilización, cuando empieza a ganar el peso que llegó a 2,700, al día siguiente está a 2,740, 2,780, empieza a recuperar la fase, empieza a recuperar el peso, ahí empieza la fase 2 o estabilización, ¿ya? O intermedia también, ¿ya? Y ¿cuándo termina la fase de estabilización? O fase 2, cuando alcanza el peso al nacer. Ese bebé que les dije de 3 kilos, llegó a perder hasta los 2,700 y luego empieza los 740 hasta llegar a los 3 kilos. Ahí termina esta fase. Si ustedes ven, de 3 a 5 días, acá hasta 10 a 14 días, si son prematuros, puede ser hasta 14 días en recuperar su peso. Pero pierden peso en todas las fases. Y la fase de crecimiento estable, después de la segunda semana, ¿no? Empieza cuando alcanza el peso al nacer, ¿no? Alcanza el peso al nacer y ahí empieza la fase de crecimiento estable. Debe ganar un promedio de 20 a 40 gramos por kilo por día los a término y de 15 a 30 el prematuro, ¿no? ¿Ya? Vean acá, lo vas incrementando de volumen, ¿no? De la ganancia de peso de 15 a 20 gramos por kilo por día, volumen de 140 a 160 cc kilo día, ¿no? Y ya de hecho que a partir del segundo o tercer día, los prematuros le doy agua y a partir del segundo día la término, ¿no? O sea, al primero 24 no, a partir de las 24 horas sí le pongo cuánto de sodio, cuánto de potasio, y ahí está, ¿no? Las pérdidas insensibles son aquellas pérdidas que se dan a través de la piel y a través de la respiración. Ustedes cuando se ponen frente a un espejo, botan su resuello, opaca la luz, la luna, ¿no? La luz del espejo. Es porque nosotros tomamos aire, lo filtramos a través de la nariz, lo calentamos en los cornetes, entra al pulmón. Antes de entrar al pulmón, en la tráquea, se satura a 37 grados centígrados temperatura y se humedece. Y al salir sale húmedo y por eso es que nosotros perdemos agua a través de la respiración. Y un prematuro pierde más agua a través de la piel, porque su piel, como les dije, es translúcida. Se ve todas las venas, se ve todo, por poco no necesita rayos, ya lo ves todo, la parte interna es muy delgada. Es un bebé pues de 24 o 25 semanas, miren, ¿no? Como si era un aborto, pero lloran, se mueven, todo. Si no le pones incubador, no le pones plástico, por más que tengas el ventilador y tengas al mejor médico, a la mejor enfermera, no van a vivir, ¿no? Entonces, las pérdidas de insensibles son a través del agua, que se pierde a través de la piel y a través de la respiración. Más es a través de la piel, un 70%, y a través de la respiración, un 30%. Ya son pérdidas obligatorias de agua libre.
no regulados por recién nacido en respuesta al balance de agua. O sea, no lo pueden regular. Pues si yo, el recién nacido prematuro, si yo no quiero perder agua, no pueden. Es la pérdida que no está cornificada su piel, ¿no? No está engrosada. Las pérdidas sensibles hay unas fórmulas, ¿ya? Cuando yo les diga, pesa más de 2.500, ustedes aplican la fórmula de 0,5 por kilo por hora. Ponte que pese 3 kilos, sería 3 por 0,5, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Por 12 horas de balance o 24 horas de balance. Ahí saca, ¿no? Y te sacan las pérdidas sensibles. Vean que mientras menos peso tenga, es más el factor, ¿no? Más pierden pérdidas sensibles. Pero en el ejemplo yo les pongo con recién nacido a término. O sea, si pesa 3.800, 2.800, va a ser el mismo factor para aplicar, ¿no? Las pérdidas sensibles están aumentadas por prematurez. Mientras más prematuro, necesita incubadora si no pierde agua a través de la piel. La taquimia. Has visto que a través de la respiración estamos eliminando agua. Más respira, más pierde agua. En lesiones de la piel. Si la piel está lesionada, pierde más agua. Mielomeningocele roto, gastrosquises, más pierde agua. Aumenta la temperatura corporal y mental, aumenta la pérdida de agua. Uso de cuna radiante y fototerapia, combinados hasta 50% con la fototerapia luz amarilla. Disminuye cuando la humedad ambiental está disminuida, o sea, es muy seco el clima, ¿no? ¿Ya? Cuando la humedad ambiental está disminuida, aumenta las pérdidas. Cuando aumenta la actividad, llora, grita, el bebé se mueve, aumenta las pérdidas. Cuando hay corrientes de aire, lo van a tender a perder más. ¿Cuándo disminuye? Cuando usa incubadoras de doble pared, ¿ya? Cuando la piel madura, generalmente a las 2 semanas de prematuro. Yo le pongo bolsitas para que no pierda agua las primeras 24 horas. Cuando le administro corticoides prenatales, es otra función de los corticoides. Ya van la cuarta y ustedes la van a buscar la quinta para que pongan el examen. Cuando yo les ponga, ustedes van a saber cuál es la clave ya. Función de los corticoides prenatales en los prematuros. ¿Qué funciones principales o qué favorecen el prematuro, ¿no? ¿no? Función renal, función pulmonar, función de la piel, ¿no? Neurológica, y por ahí le voy a poner la cabeza. Entonces, cuando disminuye sus pérdidas, cuando administro corticoides con el cuidado adecuado de la piel, por ejemplo, estos cuidados, el uso de incubadoras de doble pared, humidificación de los gases inspirados, ese gas está entrado. Los adultos van a ver que les ponen el gas seco, frío y seco, a través del ventilador. En cambio, acá los prematuros le ponemos humidificado calentado, ¿ya? No les puse una foto ahí para que vean, ¿no? Aumenta la humedad ambiental, o sea, le pongo en la humedad acá, en su microambiente aumento la humedad, ¿no? Disminuye la pérdida. La cobertura plástica, ¿ya? ¿Qué debo hacer? Iniciar y permitir un balance ligeramente negativo en los primeros 7 días de vida. Yo quiero pérdida de peso, yo quiero un balance negativo, no tan negativo, ¿ya? Eso es normal. Si te digo, los primeros días se necesita un balance positivo, no. ¿Se necesita ganancia de peso? No. Estamos mal, ¿ya? Pero sí se requiere un balance negativo ligeramente o pérdida de peso ligeramente. Está bien. Se estima una pérdida fisiológica diaria entre 1 a 2% en el término de su peso, ¿ya? Al nacer. Por eso es importante saber cuánto pesó al nacer. Por eso le digo, ¿cuánto pesó al nacer, señora? Ahí así sabes cuánto pesa ahorita. Pesaba 3.500 kilos, ahorita pesa 3 kilos. Ha perdido peso. 500 gramos. ¿Le dio la TAP? Sí, pero no me sale nada, doctor. Llore, llore. ¿Qué ha hecho la enfermera? Que le dé puro pecho. No, nada de leche, solo leche. Ha perdido peso, está ojeroso, deshidratado, mucosa seca, la fontanela deprimida, histérico, y ese bebé le tomas electrolitis, está volando, hipernatrémico, ¿no? Está deshidratado, hipernatrémico. Y se complica, incluso llega convulsionando, ¿no? Entonces, ha perdido más del 2% de su peso, ¿ya? Recién nacido de 3 kilos, por ejemplo, el 1% de su peso es 30 gramos. O sea, de 3.000 gramos, el 1% es 30 gramos. Y yo digo que el 10% será 300 gramos, matemática pura, y esto equivale al 10% de su peso. Pero esto no debe perderlo en un día, sino en los primeros 7 días. Gradualmente debe perder 1 a 2%, ¿no? En otras palabras, debe perder 30 gramos por día. Y si es el 60%, diría, si es 60 gramos sería el 2%, ¿no? En ese rango va, ¿no?
Su peso final, si pierde 30 gramos por día, sería al séptimo día 2.700, ¿no? No es lo mismo que me llegue al segundo día con 2.700 y si pesó al nacer 3 kilos, a diferencia que me llega al séptimo día con 2.700, ¿no? Al segundo día que pierde este peso está deshidratado, este bebé no se hidrata. Y lo mejor, y lo que ha pasado es que no ha tomado leche, ¿no? O si la mamá tenía leche, pues está enfermo, ¿no? No quería lactar. El prematuro, la pérdida diaria es 2 a 3% de su peso. Si pesa 1.500, por ejemplo, el 2% de su peso va a ser 30 gramos, ¿ya? Y es el 15%, y el 15% será 225, o sea, pero esto no lo hace de un día para otro, sino lo hace gradualmente. Al perder el 15% de su peso, el final será su peso de 1.500, bajará a 1.275 gramos al 14º día. ¿Ya? Entonces, esa pérdida de peso es gradual, ¿no? Se dirán, ¿cómo lo saca ese 30 gramos? 1.500 al 100%, 2%, X. Ahí está, regla 300. Hasta un total de 15 al 20% también hasta el séptimo día, hasta el 14º día. O sea, algunos bebés de 28 semanas pierden peso hasta los 21 días. ¿Ya? Mientras más prematuro, pierde más días, más peso. A lo que les decía, la agua que yo le doy al prematuro va a ser de 80 a 100 el primer día. Aquí le doy 80 a uno de 32 semanas. Aquí le doy 90 a 100 a uno de 24 semanas. Mientras más prematuro le doy más agua. Aquí le doy a término, aquí le doy 60 al asfixiado cardiópata complejo, al que nace con ascitis, le doy 60. Y aquí le doy 80 al recién nacido normal, está con distrés, con neumonía, el que está con sepsis, ahí se le pongo 80. No requiere restricción, o sea, le doy entre 60 y 80. ¿Puedo dar 70? Claro, le puedo dar 70. Se debe aumentar el aporte si existe incremento de pérdida. Claro, si ha perdido más de lo que corresponde, le tengo que aumentar el agua al siguiente día, ¿ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Me estoy pasando el tiempo? ¿Estoy hablando mucho? Delegado. Están dormidos, sí, muchachos. Pues es la mala de hacer No, clase acá, pero doctor. está roncando, creo usted, ¿no? La, ¿Alguna la, pregunta? la clase es a las 5. ¿Hasta las 5? Claro. Bueno, hoy día le tocaba también al doctor John Café, pero me dijo, digo, al doctor Mendoza, pero él me dijo que la va a hacer después. Ah, ya, entonces tengo tiempo todavía de seguir molestándoles. Les voy a hacer A preguntas las entonces. 5 tengo geriatría. Ya, estoy hablando de preguntas que le iba a poner, ¿ah? Conste que yo les pongo las preguntas que están acá y también de lo que hablo, ¿ya? Así que atentos, no se duerman. Y esto es importantísimo, como les digo, cuando ustedes hagan balance, ¿no? A veces y llegaban alumnos de cuando estaba en Belén el año pasado, no, este año sí, hasta junio que estuve, me iba a apoyar allá y ahí estaban los internos y le digo, ven a pasear el balance, ¿no? De la Pedro venían, había de la Pedro, había ¿cómo se llama? De la Chiclayo, pero de la San Martín no había. Yo llevaba a mis alumnos, bueno, pues, estaban ya haciendo internado algunos alumnos y yo, le digo, mire muchachos, así les explicaba el balance, le digo, los que han enseñado sabían lo que es el balance y es fácil, repásenlo y lo aprenden, le digo, pero así, mira, porque me miraban, yo como así, yo al toque lo hacía, bueno, práctica, ¿ya? Pero explíquenos. Ya, le digo, así le explico. Al siguiente día yo fui a pasar visita, digo, ya, ¿ustedes lo han hecho? Ya, háganlo a ver. Muy bien, ya lo han hecho, ¿no? Y digo, o sea, una cosa es mirar y otra cosa es hacerlo. Lo vas a aprender cuando lo haces más, cuando lo practicas, ¿ya? Entonces, recién nacido a término y el de que pesa más de 1.500, sobre todo los más de 32 semanas, generalmente el peso promedio el de 28 semanas es 1 kilo. El de 32 semanas es 1.500, ¿ya? El de término 3.500, más o menos, así son el rango. El de 34 semanas, 2 kilos. Entonces, a todo bebé que tenga más de 1.500 gramos, o sea término, yo le voy a dar el primer día entre 60 y 80. A quien le doy 60, ya les dije a quién, y a quien le doy 80 también. Si es menor de 32 semanas o menos de 1.500, yo le voy a dar de 80 a 100, ¿ya? Sobre todo los prematuros. Recién le pongo electrolitos a las 48 horas, al prematuro y a la término a las después de las 24 horas. ¿Por qué no le pongo, y le pregunto es, ¿por qué no le pongo electrolitos en las primeras horas a los recién nacidos? En general, ¿no? ¿Por qué sería? Si tuviera
ahí con ustedes enfrente, les señalaré con el dedo y digo, ¿cuáles? No es por fregar, sino para ver si están atentos para que no se duerman y otros para que lo recuerden, ¿no? Porque se acuerdan que nosotros nacemos con exceso de, la clave sería, nacemos con exceso de sodio, nacemos con exceso de agua, ¿no? Nacemos con exceso de líquido extracelular, entonces, ¿cuál no es? Miren las preguntas que estoy viendo, ¿ya? Entonces, eh, si yo le pongo electrolitos, ¿qué hace el sodio? Jala el agua. Le pongo más sodio y el bebé tiene que perder el sodio en exceso que nació y el agua que nació en exceso no le permite un balance adecuado y se va a encharcar, como le digo, en general, se va a sobrehidratar, ¿ya? Por eso que no le doy electrolitos los primeros 2 días al prematuro y en las primeras 24 horas a la término. Ya les mencioné, el término pierde 1 o 2% de su peso por día, puede llegar hasta el 10% en la primera semana y el prematuro de 2 a 3% por día de su peso. Por eso es importante el peso al nacer y pesarlo diario, diario, diario para ver si está perdiendo, ganando o manteniendo ese peso. Después de las 24 horas, por ejemplo, si bajó menos o igual al 2% en el prematuro de 1500 gramos o menos, yo lo aumento al día siguiente 10 de agua. Puede ser de 10 a 20, pero generalmente 10. Al segundo día 10, de día 80, al segundo día va a ser 90. Al ser de 100 así, de 100, de 10 en 10 va a aumentar, ¿ya? Si bajó menos del 3% o igual al 3%, significa que está bien, porque uno de prematuro de 1000 gramos o menos es prematuro. ¿Y cuánto debe perder? De 2 a 3%. Y si ha bajado menos del 3%, significa que yo le voy a aumentar gradualmente también entre 10 a 20. Al día siguiente, si le di el primer día 80, al día siguiente le toca 90, ¿no? Ahora, si bajó 1% más de lo esperado, más de lo que esperaba, o sea, si perdió 4%, por ejemplo, uno de 1 kilo o uno de menos de 1500 en el primer día, ya eso no es normal. Por cada 1% de más que pierde, yo le agrego 10 más de agua, ¿no? Por cada 10, o sea, aportar 10 cc por kilo por día por cada 1% de peso que perdió en exceso. Si ha perdido 4%, yo le tengo que agregar 10 más de agua al siguiente día, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Ahora, si no bajó de peso o subió inesperadamente, si no bajó de peso, yo le di 80 al segundo día, al primer día, le digo, el primer día le di 80, y al segundo día lo peso y pesa igual, yo lo mantengo el agua, 80, ¿ya? Pero si al día siguiente yo lo peso y pesa más, ganó peso, yo lo tengo que bajar el agua 10 a 20. Por cada 1% del peso que ganó, yo le bajo 10 de agua, ¿ya? No debe ganar peso el prematuro en los primeros días de vida, ni el término tampoco. Para los cálculos, esto depende de cada hospital, ¿ya? Usar el peso al nacer hasta los 7 días, en el término y en el prematuro hasta los 14 días. Uso el peso al nacer para hacer el cálculo de agua. El primer día yo le doy a un término de 60 a 80, ya les decía, ¿ya? Y un promedio, un máximo mínimo, pues es lo que mencionan como máximo que debe llegar, ¿no? Hasta el séptimo día como 150, ¿no? No sobrepasar. Tengan cuidado porque, por ejemplo, un bebé de 10 días, 15 días puede llegar a lactar de la mamá un volumen de 220 mililitros por kilo por día. Mira, ¿no? Se sobrepasó. Nadie sabe. Tienes que medirlo. ¿Cuántas onzas produce la madre, no? Pero ese es el volumen que han llegado a medir. El primer día le dio 60, 80. Si el primer día le dio 80, al segundo día le toca 90, y así al tercero, cuarto, va aumentando de 10 en 10, ¿ya? El prematuro de 26 semanas pesa, por ejemplo, 778 gramos. Miren, uno de 26 pesa 778 gramos, ni 1 kilo. El primer día le di 80. Lo peso al siguiente día y ha bajado 3%. ¿Está dentro de lo normal que debe bajar? Sí, 3%. Entonces, al segundo día, ¿cuánto le doy? Si al primer día le doy 80, al segundo día 10 más, 90. ¿Ya? ¿Cómo saco que ha perdido 3%? El resto del peso, 778 menos 755, 23 gramos,
Regla 3 simple, esto equivale al 3%, ¿no? Ha perdido 3%. ¿Y ha perdido 3%? Sí, es normal, sí. Está dentro del rango aceptable porque debe perder entre 2 a 3% diario. El mismo ejemplo, pero ya no pierde acá 3%, sino que pierde 4%. Por haber perdido 1% de más en exceso, le tengo que dar 10 más de agua de lo que le corresponde. ¿Sí? Si el primer día le di 80, al segundo día, ¿cuánto de agua le doy? Le doy 80 más 10 y más 10, ¿por qué? Porque ha perdido 1% en exceso de lo normal que se esperaba, ¿no? Si hubiera perdido, si no hubiera, en este ejemplo mismo, si hubiera mantenido con el peso, igual, ¿qué haría? Le dejaba con 80. ¿Ya? Y si ganaba peso, le tenía que bajar más bien el agua, ¿no? ¿Listo? Pero apréndase lo que debe perder de 2 a 3% del prematuro y de 1 a 2% del lactario. Es un bebé de 38 semanas con 3,200, Apgar 137, nació asfixiado, Apgar menor de 5, menor de 3 a los 5 minutos, menor igual a 3 a los 5 minutos es un criterio para asfixia. El primer día le di 70, pero doctor, usted me dijo que al asfixiado tengo que darle 60. Sí, puede darle 60, puede darle 70, pero en este ejemplo le dieron 70, un volumen de 224, si ustedes multiplican 70 por este peso, sale esto. Al segundo día lo pesaron y ya pesaba 40 gramos más. Había ganado 1% de peso. Ustedes saben que todo bebé no debe ganar peso, sino tiene que bajar. Y estaba hinchado, edematizado, estaba con flujo de orina disminuido, oligoanúrico. ¿Por qué? Porque el asfixiado hace falla renal, no va a eliminar el agua, por lo tanto se va a hinchar. Por eso es que debo ponerle poca agua. Si aumentó 1% de peso, ¿qué hago yo? Si le di 70, por cada 1% que gana, le bajo 10. Entonces le corresponde 70 menos 10, 60. 60 tengo que dar, ¿no? Porque ya pesaba 3,200 van a ser 3,240 pesos ahorita. Había ganado 40 gramos. Y eso corresponde al 1%. Por cada 1% que gana, yo le bajo 10 de agua. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pesado 3,200? Igual que ayer, yo le mantengo 70. Al día siguiente le pongo 70. ¿No? Pero acá como gano, le bajo. Por 1% que gana, yo le bajo. El sodio, los normales de 135 a 145 son electrolitos, ¿ya? Que tenemos en el plasma. El riñón tiene capacidad limitada, ya les dije por qué. El riñón recién nacido prematuro es más todavía, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de hiponatremia. Cuando es menos de 135, la causa más común en el periodo neonatal inmediato es el exceso de agua, sobrehidrato. ¿Cómo corrijo el agua? Generalmente son fórmulas que hacen para corregir el sodio, con sodio hipertónico al 3%. No se debe bajar más de 10 medicamentos por kilo, no se debe corregir más de 10 medicamentos por kilo en 24 horas, ¿ya? Y en la fórmula generalmente usamos el peso, por ejemplo, puede ser 2 kilos, 2 por... esto de acá es un factor en la fórmula de hiponatremia. Este es el porcentaje de agua que hay, 70 a 90% de agua. Generalmente le ponemos 0,8, 2 por 0,8. El sodio deseado va a ser un sodio de 125 y el sodio actual que tenga, por ejemplo, 118. 125 menos 118, multiplicas todo esto y te da la medicamento. Y eso es lo que lo repones en 6 a 8 horas, ¿no? Según la fórmula. Hipernatremia. Hipernatremia viene a ser la concentración de sodio más de 150. Pero usted, doctor, me dice que el sodio normal está a 145. ¿Y por qué 150? Pues son términos de definición, ¿ya? Para hablar de hipernatremia es cuando tiene mayor de 150 milicoletes. ¿Qué pasa acá? Generalmente es por deshidratación, ya lo mencioné. Bebé que no le dan leche los primeros días, lloran y lloran y lloran, se deshidratan y el sodio aumenta. Hay una deshidratación, hipernatremia, hay una osmolalidad aumentada. Y para corregir, pues usamos esta fórmula que sería malo si yo les pongo cuál es la fórmula de la corrección de hipernatremia, pues no. Lo importante es que sepan que no se debe bajar. Por ejemplo, si el sodio, acá este bebé en el ejemplo dice que tiene 2 kilos, que presenta un sodio sérico de 155 y queremos hacer una corrección a 145. De acá a acá, sí, 145, 155 a menos 145 es 10 diferencia. ¿Y qué te dice acá? Que no debes corregir más de 10.
Por ejemplo, si fuera 170 de sodio, ¿a cuánto yo lo tendría que bajar? 170 menos 10, 160, ¿no? No a 145. Si yo lo bajo muy rápidamente, se va a producir alteraciones, una desmineralización, ¿ya? Entonces, lo que se corrige, lo que se saca con esta fórmula es el agua que ha perdido. Según esta fórmula, miren, este paciente usaron el factor de 0,8. ¿Se acuerdan que les dije que es el factor de pérdida de agua o el porcentaje de agua que tiene? Y le sale 0,11, pero esto es litros. Multiplicas por 1000, 110 mililitros de agua que van a reponer en este paciente que ha tenido una deshidratación hipernatremia, ¿no? ¿Ya? El potasio, lo normal, de 3,5 a 5 milicorrientes por litro. Vean que el 25 a 50% de los recién nacidos menores de 28 semanas desarrollan hipercalemia y sin darle potasio ni falla renal. Por lo tanto, por eso les digo, no hay que darle electrolitos, porque nacen con un exceso, ¿ya? Y tienen que eliminarse, ¿ya? Los requerimientos normales son de 1 a 2 milicorrientes por kilo por litro. Lo otro que se acuerden cuando vayan a un examen es la fórmula de excitabilidad. Excitabilidad, ¿ya? Esta fórmula yo la aprendí recién cuando era residente de Neo, porque al leer el libro de Neo, ¿no? No me enseñaron en mis clases. Lo que dice acá el autor, el doctor Sola, que es el autor del libro, ya dice, en esta sección y en las que siguen deseo introducir una fórmula de excitabilidad de membrana que he encontrado de suma utilidad a lo largo de mis años de práctica clínica. Le enseño, es un médico argentino que trabaja en Estados Unidos, es un médico pediatra neonatólogo, que es el miembro del CIBEN, el fundador del CIBEN, Sociedad Iberoamericana de Neonatología, ya que está conformado por 35 países, ¿no? Y anualmente hay un congreso de neonatología. Entonces, él le debe esta fórmula a este doctor, un fisiólogo renal que le enseñó, dice, ¿no? Entonces, te dice que sabemos que la excitabilidad pues depende de él, ¿no? De los potenciales de acción, de potencial de membrana, umbral, ¿no? Entonces, lo que dice, es directamente proporcional, ¿no? La excitabilidad con el sodio, con el potasio y el hidrógeno. E inversamente proporcional con el calcio y magnesio. Quiere decir que si el sodio aumenta, la excitabilidad aumenta. Si el potasio aumenta, la excitabilidad aumenta. Si aumentan los dos, la excitabilidad se aumenta más. Si está aumentado los tres, también está aumentada la excitabilidad. Sin variar esto, ¿no? Sin variar esto. Y, por ejemplo, y la excitabilidad, ¿qué va a pasar si el calcio está aumentado? ¿Qué va a pasar con la excitabilidad? Es inversamente proporcional, que si está aumentado el calcio, hipercalcemia, cuando hay hipercalcemia, ¿qué pasa? Está disminuido, está hipoactivo, hipotónico, hiporrefléxico, hipomotilidad intestinal, residuo. Fácil, ¿no? Y si el sodio está bajo, ¿qué pasa? La excitabilidad está disminuida. Hipotónico, igual que dice. Puede verse claramente que si disminuye el sodio, disminuye la excitabilidad. Sodio disminuido, la excitabilidad está disminuida. Quiere decir que el paciente está hipoactivo, hipotónico, hiporrefléxico, letárgico. Hay que tener mucho cuidado porque algunos libros dicen que la hiponatremia sí produce convulsiones y este autor dice que no, ¿ya? Y volveremos, dice, a esta fórmula simple de excitabilidad varias veces cuando sea. Él habla de su libro, de esa parte que yo le he tomado foto para que yo les enseñe esta fórmula. Acuérdense, ¿no? Fácil. ¿Qué pasa si hay hipocalcemia y la excitabilidad está aumentada, ¿no? Va a estar irritable, hiperrefléxico, ¿no? Hiperactivo, ¿no? Hiperretónico. Miren, ¿no? Fácil, bacán de recordar, ¿no? Monitoreo del estado hidroelectrólico, se les dije que se da cada 12 o 24 horas el monitoreo, examinar las funciones vitales, presión, llenado, tiene que, va de la mano, ¿no? Sodio y potasio, ¿no? Sus controles, osmolaridad, en los análisis de creatinina para ver la función, el AGA, el lactato. Todo eso te va a dar cómo está internamente el bebé, ver que el flujo urinario sea normal, de 1 a 5 cc por kilo por hora, es el flujo urinario normal, ¿ya? Las fórmulas de osmolaridad plasmática urinaria, siempre tener en cuenta, consignar siempre los ingresos, los egresos, peso, su pérdida sensible, las fórmulas que les dije, hay varias fórmulas para sacar la pérdida sensible, pero con esa fórmula que les he mencionado, la mayoría de hospitales lo usa.
el manejo de un neonato que nace asfixiado, por ejemplo, requirió reanimación, el Apgar de 0 al minuto, se nace, dice, pues no tiene latido, nada, no tiene nada, ese bebé nace con Apgar 0. Le das PPP y empieza a recuperar el latido cardíaco. Estaba fibrilando, por eso no lo escuchabas, ¿no? Y 3 a los 5 minutos, o sea, asfixiado. Empezó a tener respiración irregular a los 10 minutos, fue estubado a las 2 horas post-paro. Le había hecho paro. No se evidencia clínica de convulsiones, pero en asfixiado severo, que el 50% convulsiona subclínicamente. ¿Qué quiere decir? Que el bebé está dormido ahí, pero en el electroencefalograma está convulsionando. Por eso se llama subclínica. ¿Ya? Entonces le dieron 60 por kilo por día, el primer día, el segundo día, vean, nace con creatinina alterada. De hecho, que todos los pacientes asfixiados, su economía en general, todo su cuerpo está alterado, la función renal, todo, ¿no? ¿No? Su decisión digestiva, todo está alterado, ¿no? De hecho, que hace insuficiencia renal, su diuresis, miren cómo es, y lo mantienen hasta el quinto día con 60 de agua. ¿Por qué? Porque ven que nace con 3,900, bajo acá y empieza a aumentar de peso, ¿no? Empieza a aumentar de peso. Saben que no debe ganar peso los primeros días porque se dematiza, no elimina la orina, no le permiten la contracción del extracelular y por lo tanto ya hacen que tenga insuficiencia renal, ¿no? La insuficiencia renal altera que no tenga una función renal normal y no elimina el exceso de agua y por lo tanto va a retener, va a encharcarse, va a edematizarse. Miren la creatinina hasta dónde va, más de 1,5 es un criterio para hacer de creatinina, es de diagnóstico de insuficiencia renal. Y vean que le aumentan el agua cuando ya empieza a orinar, ¿no? Va a orinar, va disminuyendo los valores de la creatinina. Generalmente estos bebés entran a diálisis peritoneal, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre balance, muchachos? ¿Aló? Ninguno, doctor. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ¿de aquí le paso a su delegado, a Renzo, para que despacie a sus demás colegas? ¿Ya? Bien. Estamos